Esa es una nomenclatura que lo establece Intintec junto con la UNI, tienen un laboratorio, ¿no? Igual que el sistema de análisis sísmico que lo hacíamos con el doctor Kuroiwa. Bueno, ellos desarrollan básicamente parte de esta nomenclatura, pero nosotros trataremos de usar las nomenclaturas americanas, ¿no? No habría ningún problema, la AWS. Acá estructuras para procesos industriales. Ya. Tenemos, bueno, las aplicaciones típicas de estos que hemos visto, de todos estos perfiles, nos sirve para hacer los puentes peatonales, los edificios, las cubiertas, las estructuras para línea de transmisión, estructuras para telecomunicación, estructuras para procesos industriales. Acá se forman los famosos silos, ¿no? Los almacena material, por ejemplo, a veces se puede almacenar en la parte roja que vemos. ¿Se ven esto? Acá se puede almacenar, por ejemplo, el cemento, ¿no? ¿No? O también se puede trabajar para lo que es la elaboración del concreto, o también para lo que es estructura, bueno, también para agua por último, ¿no? O sea, como más ligado a las edificaciones es un reservorio o algo, ¿no? Estos son diseños que se usan para los procesos industriales y estas son las torres de telecomunicaciones que tenemos, ¿no? Triangular, las cuadradas y las cuadradas de 100 metros. Esto obedece a un concepto del test, ¿no? Que hay que tener cuidado. También eso también se va a analizar los elementos que están sometidos a pandeo, ¿cuáles son? ¿Tracción o compresión? Compresión. Compresión, obvio. Así es. Y entonces tenemos estos perfiles que forman parte de las estructuras, ¿no? Lo que vemos acá son estas estructuras formadas de estos ángulos. Estructuras para líneas de transmisión igual, las que vemos siempre cuando viajamos al interior del país, al mismo, en paralelo a la Panamericana, por todos lados vemos este tipo de transmisiones, estas cubiertas, por ejemplo, miren, es impresionante. Están hechas de estas secciones que están acá, son planchas que se han formado, acá hay dos planchas que se han formado para adecuar esta especie de lomo, ¿no? Imagínate, este peso de esta estructura tiene de 13 kilos por metro cuadrado. Bonito, esto se puede hacer un poco con la ayuda de los software, ¿no? Para poder llegar a este nivel de software necesitamos primero hacer lo que es más elemental y que el criterio esté bien hecho, ¿no? Que sea entendible el criterio, ¿no? Acá es un pórtico desde alma llena. Ya tenemos un sistema de arrastramiento que es justamente lo que hemos conversado, estos sistemas de arrastramiento que le dan, lo rigidizan, ¿no? En puentes también se usan mucho estos rigidizadores, porque el vehículo viene por acá y tiene que tener abajo de la estructura, o sea, este pasa por el vehículo arriba de la losa, pero abajo tiene unos rigidizadores transversal y longitudinal, cuando se hacen estructuras de acero, ¿no? Hay edificios también, en pórticos de alma llena. Estos son con secciones soldadas, ¿no? Acá tenemos, básicamente esta ha sido hecha, este pórtico de celosía, este pórtico de celosía se ha hecho con estos tipos de ángulos, ¿no? La diferencia es que en Estados Unidos lo usan de esta forma, nosotros lo usamos de esta forma. Vamos a ver a lo largo del curso cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por cuál ustedes apuntarían?
tiene que ver mucho el tema, hay que analizar el tema de lo que es las inercias, ¿no? Eso es importante. Y sobre dónde depende más la carga que va a actuar sobre ese elemento, ¿no? Esos son factores que vamos a ir viendo, pero que es importante que ustedes ya vayan entendiendo, ¿no? Eso es, todo este tema de acero eh, implica el análisis de sus propiedades geométricas también, ¿no? En un principio, ¿no? Determinar sus inercias, ¿no? Giros para que de esa manera ver qué es más conveniente, ¿no? Porque a veces cuando tú escoges un elemento, un perfil, tienes, como les digo, tiene dos conceptos. Uno es el peso y el otro, ¿cuál es? Es el peralte, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el peralte con el peso, tú tienes que saber, quiero una estructura pesada, me conviene, no me conviene aumentar el peso, entonces tengo que ir por lo que es más esbelta. O en algunos casos tú vas a decir, no, esa viga está muy peraltada, no me importa el peso porque nadie va por debajo, entonces veo mejor, hago que sea más peraltada, no interesándome el peso, por así decirlo, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes van a tener que ir evaluando durante el curso, ¿no? Estas son las cubiertas de brida inferior, de, bueno, es una longitud, una luz muy importante, 60 metros, ¿no? Se ha hecho tipo sección brida superior, se ha hecho la parte de arriba con esta sección y la parte de abajo con esta sección. Claro, la parte de arriba trabaja más a compresión, ¿no? Y podemos ver, los que están habituados en análisis de estructuras, podemos ver los elementos a compresión son la parte de arriba, ¿no? La parte de acá son atracción un poco. Edificios, para los que van a ser estructurales, pórticos tubulares y hay pórticos arrastrados. ¿Tenemos secciones tubulares? Sí tenemos, ¿no? Hemos visto atrás, creo que ya lo hemos estado revisando. Y bueno, el arrastramiento, que siempre juega un papel importante. Se da cuenta que esta estructura, estos pórticos están arrastrados diferentemente a lo que consideran los pórticos tubulares. Abarca más, o sea, podríamos decir que yo puedo irme desde, bueno, acá hay cuatro pórticos y acá hay tres, acá también hay cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, acá hay uno, dos, tres, cuatro, acá hay cinco pórticos. Acá hay cinco y acá hay cuatro pórticos. Pero los arrastramientos no son lo mismo, ¿no? O sea, por cuestión de estética, si yo quiero hacer que solamente se arrastren estos y esto quiero hacer unos ventanales, me conviene este tipo de estructura con respecto a esto de acá. Si yo veo que es un almacén simplemente para borrar cosas, pero quiero asegurarme para cuestiones sísmicas o de peso, pues opto por esto. Ustedes han visto esto mucho en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, los puentes peatonales, ¿no? De acero. Todo está hecho de acero. Todo, absolutamente todo está hecho de acero. Hasta los estribos, que nosotros llamamos en puentes estribos, están hechos de una especie de torre. Y acá tenemos las escaleras, tenemos ahí los pasos de concreto, pero acá tenemos un puente. Acá falta, si ustedes se dan cuenta, este es solamente vista, pero acá también falta arrastramiento. Acá, por ejemplo, esta zona no tiene arrastramiento. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. El dibujo puede ser bonito, pero hay que ver bien. Las especificaciones AICC como reglamento de diseño. El Instituto Americano de la Construcción en Acero fue fundado en el año 1902. AICC está integrado por todos los productores de perfiles
por los usuarios y por individuos interesados en el desarrollo del acero como material para construcción en Estados Unidos, no es acá. Entonces, ese es el instituto que agrupa perdón, que agrupa lo que son los productores de perfiles, ¿no? Y desde 1921 ya se han presentado varias ediciones, ¿no? Donde ya están especificados lo que es la construcción y montaje de estructuras de acero para edificaciones. O sea, se está ampliando bastante, se amplía bastante este tema, ¿no? Los dos enfoques del diseño estructural es lo que ya vamos a entrar ahorita a explicar. El diseño por esfuerzos permisibles o admisibles, también se puede decir en inglés, y los diseños por estados límites, que está considerado lo que es la carga y la resistencia, los factores de carga y resistencia. Quiero acá hacer hincapié de que acá hay, con respecto a este diseño de estados límites, acá nos está indicando la norma que está siendo un factor. Dice, acá dice diseño, en inglés se lee al revés, ¿no? Ya ustedes deben saber eso. El diseño dice de factor, o sea, quiere decir que a los esfuerzos les vamos a aplicar factores de carga y resistencia, lo cual no sucede en los esfuerzos permisibles. Quiere decir que los esfuerzos permisibles no tienen esos factores de carga. Quiere decir que no tienen una mayoración, ni tienen tampoco ni tampoco son factorizados. Entonces, eso hace que, por ejemplo, ¿por qué se tenga diferencias, ¿no? Diferencias con respecto del uno y del otro? No sé si hasta ahí quiero que tengan claro eso, que los esfuerzos admisibles no tienen factores ni de carga ni de resistencia, es decir, no están mayorados ni tampoco tienen factorización, ¿correcto? Lo cual sí lo tiene el LRFD. Ahora, el LRFD está basado en un método probabilístico, ¿no? O sea, hay una calibración del nuevo criterio con respecto a lo que está acá en el ASD. Y la evaluación de los criterios resultantes mediante los análisis de estudios comparativos de estructuras han sido bastante representativos. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado porque a lo largo del curso, probablemente cuando desarrollemos vamos a desarrollar el curso, vamos a tratar de aplicar los dos conceptos, ¿no? ¿Quiero los esfuerzos admisibles o quiero por estados límites? O por el RFD, que es lo mismo. Entonces, si en el examen yo les puedo decir, quiero que me diseñes por estados límites, ya no es necesario que yo te diga el RFD. Ya entiendes que estás hablando de que son los estados en el cual las cargas están mayoradas y la resistencia está factorizada. Eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, yo al material, yo lo castigo. Por eso hago mi mi factorización. Por eso dependiendo qué tipo de estructuras voy a hacer, digo, pues ese corte por momento, qué sé yo, digo 0,90, 0,80, 0,75. Ustedes están habituados a esos términos, ¿no es cierto? Cuando le piden el phi, no, ¿qué cosa vas a diseñar? Por flexión, por corte, estás tú considerando de que el material lo estás rebajando, por así decirlo, en sus características, para que tú tengas un grado de seguridad. Y por ende, a las cargas las mayoras, para que tú te asegures de que lo que va a actuar sobre la estructura esté mayorado y tenga un factor más que presumas que pueda actuar sobre la estructura. Entonces, en esas dos cosas es que tú tienes que estar evaluando tu estructura. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Me han entendido? ¿O quiere que repita? O por favor, a ver, Malma. Sí, voy a repetir. ¿Ah, no han entendido esa partecita? No, los estamos ayudando.
Claro, es que lo que pasa es que ustedes cuando hacen sus ejercicios, yo ya sabía que esto iba a pasar, porque cuando ustedes hacen sus ejercicios de estructuras, entonces lo único que hacen, ya voy a aplicarle su mayoración, mira, voy a aplicar los factores de cargas del el evento uno, 2, el 3, el 4, quiere decir que 1.4 la carga viva, la carga muerta, y ya está. Pero no han entendido el concepto. El concepto es importante, o sea, todos sabemos qué tenemos que hacer, o sea, si te pongo una estructura, de hecho que me lo vas a hacer, pero no vas a entender, no estás entendiendo el concepto y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy mayorando algo, es porque estoy considerando condiciones, ¿no? Lugar, zona sísmica, zona de viento, una serie de factores, que al final yo lo quiero hacer en Lima y, y a lo mejor lo quiero hacer también en Estados Unidos. Si lo hago en Miami, sueno, porque no aplico ese mismo criterio que hay en Lima. En Lima no hay vientos. Y si hay pocos, pero de todas maneras hay que ser conservador en el diseño, ¿no? Pero no vas a comparar con los tornados que existen en Miami. Entonces tú tienes que considerar esos dos aspectos. Entonces, la filosofía del diseño, esto se aplica no solamente para acero, esto también se aplica para concreto. Cuando ustedes hacen filosofía de diseño, es los dos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes las dos filosofías de diseño, es que cuando tú comiences a decir, voy a analizar una estructura, voy a hacer mi predimensionamiento. Vamos a ver lo que significa, lo que representa la confiabilidad del diseño para el caso de estructuras. Y pues esto es un concepto bastante estadístico, pero que también es importante para poder evaluar, ¿no?, las probabilidades de que la estructura no exceda la capacidad máxima, ¿no? Hablábamos acá de, bueno, estas son las frecuencias, ¿no?, de las acciones, de los actos, de las cargas que se están aplicando sobre la estructura. Y al mismo tiempo tenemos las respuestas, que son los esfuerzos, ¿no?, que es la resistencia a esas cargas. Nos habíamos indicado que la curva Q representaba la demanda, ¿no? Y la curva de Gauss-R representaba la resistencia factorizada. En este punto de acá se puede ver que es la ubicación de la probabilidad de que se exceda esa carga y esa resistencia, y eso estamos hablando de rangos de 1 o 2%. Acá se puede visualizar mejor, ¿no es cierto? Y estos valores de acá, esta RM, son la resistencia, por ejemplo, media. Esta es la resistencia media. Y esta es la capacidad, la demanda media, perdón. Esta es la demanda media, ¿no? Vemos también de que hay que determinar la confiabilidad, que son las líneas que se trazan paralela a esta, ¿no?, y que permite tener una mayor confiabilidad con respecto al diseño que se ha utilizado. Y la distancia entre esta línea promedias es como un factor de seguridad, ¿no?, entre el diseño, entre lo que es la demanda y la capacidad. Entonces, hasta ahí hemos hecho una pequeña introducción a lo que es la confiabilidad del diseño. A ver, en este gráfico vamos a evaluar cómo se determinan estos valores, para que nosotros podamos tener más claro el tema estadístico en cuanto al diseño. En esta figura de acá, estos valores de acá están representando las resistencias promedios, cuya posición coincide con la del origen para la variable Z estandarizada. Esta variable Z, podríamos decir, son como los grados de confiabilidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este es mi grado de confiabilidad. Ahora, la desviación estándar
se calcula de un número de resultados. Claro, tenemos varios resultados, ¿no? Lo suficientemente grande para poder estimar adecuadamente cuál es el universo o el muestreo poblacional, ¿no? La desviación estándar es la que ustedes pueden apreciar, que es esta distancia menos esta de acá. Estas son las distancias. ¿Ok? Las áreas bajo la curva. Estas áreas, por ejemplo, estas áreas, ¿no? Las áreas bajo la curva indican la probabilidad de ocurrencia. Es decir, que si estamos en este rango, esta es la probabilidad de ocurrencia de exceder la resistencia. ¿Correcto? Por eso cuando va en un grado de confiabilidad, por ejemplo, 1, establece que del promedio le quita la desviación estándar y obtiene un área en esta zona, ¿no? Ahora, esta zona también puede ser menos o más, ¿no? Entonces el universo se vuelve más o menos a un 64% de probabilidad que tengamos buenos resultados. Porque mientras que tú vas alejándote en la estándar, estás viendo de que la probabilidad de que pueda fallar es en esta zona. ¿Correcto? Porque si no, tendríamos más o menos una curva, ahorita les voy a mostrar una curva más achatada, ¿no? Más, con menos panza, ¿no? Con menos curva de Gauss, ¿no? Ahora, el coeficiente de variación, este es un parámetro muy interesante que calcula, bueno, se hace dividiendo la desviación estándar entre la resistencia promedio. Esta desviación, este valor de variación nos permite ver qué tanto nuestro muestreo es variable con respecto al conjunto poblacional. Es otro parámetro interesante también. Son estas dos, nada más para no entrar mucho en estadísticas, estaríamos evaluando esos dos parámetros. A ver. Acá, por ejemplo, la confiabilidad de un diseño de acero indica de que una estructura es segura si, ¿no? Una estructura es segura si la condición R menos Q es mayor que 0. ¿Eso es correcto? Que la relación de resistencia o lo que es capacidad entre demanda sea mayor que 1. Claro, tengo que tener más capacidad que lo que se solicita. Y sobre todo la curva logaritmo de la relación resistencia capacidad tenga que ser mayor que 0 según estas curvas. Entonces acá podemos nosotros apreciar, por ejemplo, que acá vemos, esta es la capacidad que vendría a ser la capacidad. ¿Cuál es? Es R, ¿no es cierto? Y la demanda viene a ser Q. Acá vemos una zona de falla, ¿no es cierto? Estas son las acciones que hay y esta es la resistencia, ¿no? Entonces acá el valor entre estas dos me va a determinar lo que es mi margen de seguridad. Es lo que le decía acá, ¿no? En este tema acá. Esta distancia entre esta distancia me va a dar lo que es el grado de seguridad. Que hay una relación entre lo que es la demanda, que es esto, y la capacidad, que es la resistencia. ¿Correcto? Entonces, acá qué cosa significa, ¿ves? Si se dan cuenta, en la gráfica de abajo, acá me está mostrando la zona de fallas, donde yo voy a tener la probabilidad de fallas, que falle mi diseño. Pero sin embargo el beta es justamente la distancia entre este punto de donde se pueda producir mi falla hacia el promedio. Es lo que habíamos dicho acá, ¿no?
que estos valores de acá son mis betas. Puede estar expresado en porcentaje de acuerdo al número de cantidades o en factor 1, 2 o 3, como está indicado acá. Por ejemplo, ¿no? El índice de confiabilidad de este diseño me dice que es 3, esto va a ser 3 para combinaciones de cargas gravitacionales. Mi beta tiene que ser 2.5 para combinaciones con viento y 1.5 para combinaciones con sismo. Era justamente lo que habíamos hablado en esta parte de acá. Habíamos dicho en esta parte de acá. ¿Dónde está esto? Acá, ¿no? Que en las cargas de servicio, cuando se hacen las verificaciones, es muy importante considerar, bueno, las cargas gravitacionales, ya se ha indicado, son cargas de gravedad, ¿no es cierto? Y también las que cuentan con viento o sismo, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver en el lock factor resistance, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver estos factores. Entonces con esto ya ustedes tienen un grado de confiabilidad de su diseño para saber de que la capacidad va a resistir la demanda que exista de cargas, ¿no? Porque la capacidad es la resistencia, son los esfuerzos que están en función de la calidad del material, las que van a resistir la demanda, que son las fuerzas que están actuando sobre la estructura. ¿Correcto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, algo? Karina. ¿No está Karina? Bellido participó. Ingeniero, mi audio estuvo un poco mal, por eso que no le Ya. escuché la última parte bien. Bien. Pero, ¿quieres que repita o ya te quedó claro? O sea, ya has entendido lo que es un poco el tema de la confiabilidad del diseño de acero. O sea, estas estadísticas te van a permitir en qué rango estás con respecto entre la capacidad y la demanda. ¿Qué cosa es la capacidad? La capacidad es la resistencia, es lo que la estructura resiste frente a las acciones de la demanda, que son las fuerzas que actúan sobre la estructura. Y eso, para todo tipo de diseño, tiene que tener un grado de confiabilidad. Por ejemplo, si yo voy a diseñar cualquier tipo de estructura, esos grados de confiabilidad están determinados ya en la norma. Entonces ustedes lo que van a hacer es aplicar ese grado de confiabilidad. Entonces cuando ustedes le digan qué cosa es ese grado de confiabilidad para el acero, para el diseño de acero, para mis cargas mayoradas, ya saben de lo que están hablando. O sea, saben de que eso viene de un estudio probabilístico que le ha incorporado el LFRD para poder determinar, porque esto no lo tiene el ASD. El ASD no tiene porque no tiene factores de carga. ¿Correcto? Esto lo ha aplicado el LFRD. Entonces, esa es la diferencia con respecto a lo que estuvimos hablando de los esfuerzos admisibles. A ver, factores de resistencia. Eso justamente estamos hablando de los factores de resistencia. ¿Qué cosa era los factores de resistencia? ¿Era qué? Era la capacidad de la estructura, ¿correcto? ¿Sí? Acá está. Este es capacidad. Y acá estamos, capacidad, resistencias factorizadas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no? Ya. Entonces, con eso nosotros podemos ya ver, entrar lo que son los valores que son determinados, ¿no? Es lo que yo decía hace un momento, no sé quién me preguntó, Bellido me parece. Los factores de resistencia son que la unidad, ¿se dan cuenta?
si yo aplico un factor menor que la unidad, ¿qué estoy aplicando a la resistencia que está en función del tipo de material? Quiere decir que lo estoy castigando para tener un mejor margen. Es decir, pongas, yo no sé, el fierro me resiste 4200, ¿no? Y yo lo voy a poner, pues, le voy a castigar al 0.6. Entonces castigo la propiedad del acero que tiene para resistir la fluencia con el fin de tener una estructura más conservadora. ¿Correcto? Entonces acá estamos viendo, mejor que la unidad dice, depende del conocimiento que se tenga el comportamiento del elemento estructural. Entonces acá te dan los valores, 0.90, 0.90, 0.85, 0.75, y depende justamente lo que decía yo de los esfuerzos que se generan en la estructura. Si una vez que has hecho el análisis estructural y dices, bueno, voy a trabajar con acero, entonces tengo que aplicar, si a ese análisis estructural, qué fuerzas de cortante, momento flector, torsión y todo lo demás han sido, se utilizan sobre el elemento para que yo pueda afectarlo con un factor de resistencia, que es simplemente menor que la unidad, que ya sabemos, que es con el fin de darle un margen a las propiedades del material. Acá tenemos sección total en flexión 0.90, ¿no? Sección en flexión 0.90, 0.85 sección en compresión axial y 0.75 en sección neta. ¿Correcto? Acá, aparte, estamos en el LFR, en el Load Resistance Factor Design. Estamos ahorita en lo que es el LFRD. Esto también, aparte de colocar los factores y actuar las mayoraciones, también tenemos que actuar ahora lo que es la combinación de cargas. ¿Correcto? Entonces acá tenemos esto, lo que está indicado en el LFD, tenemos seis fórmulas, que son estas. Que estas distan, obviamente creo que habíamos visto la fórmula de combinación de cargas de la SD. Estas. ¿Se dan cuenta? Este es otro tipo de combinación de cargas. Cuando le dicen, usted, señor, quiero que me hagas un chequeo del material por esfuerzos admisibles, entonces mi combinación de cargas es esta. No vayan ustedes a estar usando esta fórmula porque si lo jalo, ¿no? Esto. Son dos cosas distintas. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos, bueno, esto es normado, ¿no? Esto está hecho de acuerdo a las acciones que han hecho los grandes laboratorios en Estados Unidos. Y bueno, ya tenemos eso ya definido, estas fórmulas. Y acá tenemos el 4.1 que solamente implica la combinación de cargas solamente donde entra la carga muerta, ¿no? Es durante la construcción, ¿no? Y la probabilidad de la posibilidad de carga en la vida útil es de 50 años para estas estructuras. Sobre eso se diseña. Después tenemos el A2, que es 1.2 la carga muerta, 1.6 de la carga viva y 0.5 de la carga. S significa snow, que es nieve. L significa life, que es carga viva interior. Roof, no, LR es roof, es techo. El roof en inglés es roof, o sea, L es life, R es roof, significa la carga del techo. Ahí después tienes otra vez el R es el rainfall. Rainfall es lluvia, ¿no? Son lluvias, ¿no? De ahí tenemos, acá tenemos ya en el A4.2 la situación de la carga viva, ¿no? Después tenemos carga en el techo, ¿no? El 4.3 que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga en el techo, nieve, si hay viento. Y acá le agregan el 0.8, el W, que es el wind, en inglés, wind. W es wind, entonces estamos hablando de viento y 0.5 L, que es carga viva. Correcto, hay una combinación, cualquiera de las dos. Eso vamos a ir viendo cómo aplicas, hay que ver las condiciones, ¿no? En el A4.4 tenemos el 1.2 la carga viva, 1.3 de la carga de viento,
0.5 de la carga viva y 0.5 de la carga de techo, de la nieve o de la lluvia. Está claro ahí, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahí, está clarísimo esto, ¿no? Está acá, está clarísimo. Tenemos el A4.5, que es 1.2 la carga muerta, 1.5 del el E, que es earthquake. El earthquake es el sismo, ¿no? Carga viva y acá la nieve. Cualquiera de estos dos casos hay que usarlo. Ustedes tienen que saber aplicar cuándo usar los dos o solamente este. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en Perú, tendrían que aplicar 1.2 de carga muerta, 1.5 de sismo, que sí existe, perdón, y tendríamos 0.5 la carga viva, ya no usaríamos 0.2 de la nieve, ya no se usaría. No es que tú tengas que tener todos los elementos, o sea, también hay que evaluar si es que estos elementos existen o no existen en donde se va a realizar el proyecto, ¿no? Y la última, que es el 0.9, 1.3, 1.5 de earthquake wind. Estamos hablando de sismo combinado con viento. Correcto. Acá hay un efecto que es negativo, ¿no? O sea, estamos hablando que es opuesta a la carga muerta, ¿no? O sea, se supone que esa carga es diferente a lo que puede haber como carga muerta, ¿no? Entonces hasta ahí está claro. Entonces está quedando bien claro las combinaciones de carga, ¿no? Combinaciones de carga están quedando clarísimos. Uno es para el LFRD y el otro es para el ASD. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejemplo acá. Miren. Acá tengo un ejemplo, dice, carga factorizada axial en la columna de un edificio sobre la que actúan las siguientes cargas de servicio. Carga muerta, 100 toneladas. Carga viva, 150 toneladas. Carga sobre el techo, 30 toneladas. El viento, 60 toneladas. Y el sismo, 50 toneladas. Entonces acá estamos en el sistema LFRD, ¿correcto? Por lo tanto, se aplican acá las fórmulas, ¿no?, que están indicadas acá. Entonces aplico 1.4, ¿no?, de la carga muerta, sería algo de 140, ¿no?, que está acá, ¿ven? 140. Y así vamos considerando 4.2. Tenemos estas combinaciones. Tenemos carga muerta, carga viva y ¿qué más? Y carga de techo. ¿Correcto? Wing no tenemos nada. Entonces, esas tres se utilizan y procedemos a hacer un cálculo simple, ¿no? Igual también se hace con el AD 4.3. Tenemos 0.8 y carga viva, ¿no? Tenemos carga viva, pero este es carga viva, pero no es carga viva sobre el techo. Entonces acá tenemos 150 más 150 más 30 de carga viva sobre el techo. Tenemos 0.8 el sismo. Ahora, ustedes, quiero preguntarle, ¿ustedes pondrían nuevamente la carga viva acá? Porque acá tengo carga viva, ¿no? Y más el viento. Si ya tienes el viento y ya tienes la nieve, por así decirlo, ya no es tan indispensable, es algo que quiere ser conservador, podrías aplicar esta de acá. Pero el tema es que si el viento es más preponderante que la carga viva, entonces hay que evaluar porque te está pidiendo
o lo otro, no te está diciendo oeste y este, ¿no? Te está diciendo oeste, oeste. O sea, estos sí van, ¿no? Estos va, este va. Acá también te dice esto. Carga sobre el techo la nieve, claro, al final es lo mismo, porque la carga que tenga sobre el techo va a ser la nieve, ¿no? Entonces por eso o pones en la nieve, que es no, o pones la carga sobre el techo. O la lluvia, pero la lluvia no sé si será tan preponderante, ¿no? Yo consideraría entre carga sobre el techo y en todo caso si ya tienes y te la están dando, mejor asúmelo y ya descarta la nieve. Entonces habría que hacer eso, ¿no? Correcto. Entonces tendríamos esto y con todos estos, el otro punto es el 4.5a y 4.5b. 4. El A4 punto. Acá hay dos condiciones, ¿no? Estas dos condiciones son porque o se ha usado el 4.5 o se usó el viento o el earthquake. Vamos a ver qué cosa tenías el viento y el earthquake. Entonces en una usaste y en la otra no la consideraste para ver cuál era la reacción. Entonces creas acá dos, o sea, puedes crear dos condiciones, o sea, puedes decir que por ejemplo el A4.5 va a ser 1.2 de carga muerta, 1.5 de carga de sismo y 0.5 de carga viva, y después creas el 4.5b con 1.2 carga muerta, 1.5 sismo y 0.2 nieve. Entonces vas incrementando tus condiciones, o sea, al final estas condiciones se pueden convertir, por ejemplo, acá tienes 1, 2, acá tienes 1, 2, 3, acá tienes 3 y una 4, acá tienes para combinar más, o sea, puedes hacer una serie de combinaciones que tú te sientas seguro si hay alguna combinación de carga que te pueda dar un valor mayor y que te pueda ya ir preocupando, ¿no? Por eso el consultor tiene que ser bien minucioso y exhaustivo y no hacer las cosas así por hacer, al guerrazo, ya este es así, punto, no. Lo más importante sería acá crear estas, o sea, que el A4.3 se puede dividir en 5, ¿no? En 5 más opciones. Y esas 5 opciones se van colocando y vas viendo cómo te va dando los resultados de la carga, ¿correcto? Entonces acá al final vemos de que la carga más alta resulta en el caso del A4.2. ¿Qué significa eso? Es importante que en esa estructura se considere la carga muerta, la carga viva y la carga sobre el techo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos que es preponderante en la estructura. Entonces ya, si bien es cierto, puede haber que tenga sismo o algo, el hecho es de que el A4.2 te está dando la carga que va a determinar el diseño final de tus consideraciones para la estructura, ¿no? Entonces acá se puede ver, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otra que puede preocupar es el A4.4, ¿no? El A4.4, pero es porque tiene factor viento, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando hagas el diseño de algunos perfiles, tienes que tomar en cuenta el barlovento, sotavento, ¿no? Cómo se va a comportar la estructura si tiene fuerzas de sotavento o barlovento, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Se dan cuenta que eso es algo tan para la ligera o aplicar fórmulas, es concepto. Es concepto porque también puede ser que tú sobredimensiones o sobredimensiones de estructura y entonces ahí está la cuestión, ¿no? De ver bien esto, que está bastante interesante, está bastante didáctico, ya creo que han tenido bastante claro el tema. Hasta ahí, por ejemplo, ¿qué comentario me puede dar
ejemplo, a ver, Ceballos, Jimmy Carter. A ver, Jimmy Carter. ¿Está Jimmy Carter? No, Jimmy Carter no está, se fue. Hice una pregunta. ¿Quién es? José Manu. No está Jimmy Carter, entonces falto, voy a ponerle, ¿eh? Que tiene que estar toda la clase. Yo también he tenido que hacer un break porque tenía que hacer otra cosa. Ya, ¿quién está hablando? José Manu. José Malma, dime. Con relación a la comunicación se tiene que trabajar también con un envolvente de las caras. Con una envolvente. Oh, con una envolvente. Así como No, trabajamos. a ver, la envolvente es cuando tú tienes todos tus esfuerzos, todas tus combinaciones de cargas mayoradas, ¿no? Entonces, cuando tú haces la natural, tú sacas tus elementos, tu fuerza cortante, momento flector, todo eso, y aplicas después la combinación de cargas. Y la combinación de cargas, la que gobierne, ese es tu envolvente. ¿Quedó claro ahí? Ok. Otra pregunta, ingeniero. ¿A qué se refiere cuando dice conservador? No, conservador significa de que, por ejemplo, yo tengo una viga que va a estar sometida a una carga axial de 10 toneladas, por ejemplo. Yo trato de diseñar que esa estructura pueda resistir no solamente 10, sino 15 toneladas. Entonces estoy dándome un margen que me permite a mí saber de que si hay un exceso de carga por X motivo, y yo estoy cubierto en cierta forma de que esa columna va a resistir esa mayor carga que pueda ser sometida a la estructura. Entonces, ese es, por eso uso ese término de conservador, o sea, tratamos, eso tiene que tener mucho cuidado porque si yo aplico, si el diseño es para 10 y al final yo quiero aplicar para 15, estoy sobredimensionando la estructura. Entonces, para no sobredimensionar la estructura, tengo que usar todos estos conceptos para ver con qué coeficiente cuál es mi coeficiente de confiabilidad, qué he aplicado. Justamente por eso es que uno tiene que ser muy minucioso en estos análisis. Porque a través de eso tú puedes decir, bueno, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a dar 15 toneladas? Con 2 es más que suficiente porque ya he chequeado acá, tengo este orden de confiabilidad de 3, de 4, no sé. Y ya yo creo que con esto la columna va a resistir. Salvo que haya un cataclismo, ¿no? Que eso nadie lo sabe. Ahora con todo lo que pasa ahora, obviamente que podemos esperar de todo, ¿no? Pero ese es el término. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda más? ¿No? A ver, Priscila Greta Zavala, dígame usted. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Ingeniero, tardes. con respecto a las gráficas, usted dijo que podía hacer con referencia a los combos, podía hacer con las variaciones que me dan, ¿no? Como la que está en el 3.43A y 3.43B. Sí. A ver, vamos a ver. 4.3 y este 4.3 acá tiene 4.5A, 4.5B, 4.6A, 4.6B. Ah, ya, es mejor, ¿no? Es mejor analizar todas las combinaciones posibles que pueden haber. Ah, sí, sí, es recomendable, exacto, sí, tienes mucha razón porque, claro, cuando se hacen los análisis tienes que tener, yo tengo como casi 15 de esas, así, varias probabilidades, entonces, sí, pues, sí, es lo mejor desglosar cada fórmula del ICC
desglosarla y jugar con todas prácticamente. Tendrías casi como unas 20, ¿no? Unas 20, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? De probabilidades de combinación de cargas, ¿no? O sea, vas a jugar con todas las combinaciones posibles, es lo mejor, sí. Sí, es lo mejor. Correcto. Está muy claro. Gracias. Ok, muy bien, Priscila. Muy buena pregunta. En realidad todas sus Ingeniero, preguntas pues, son buenas. Sí, dígame. la misma, las combinaciones no se deben, aplicar de acuerdo a la zona, porque hay zonas que no hay nieve, hay zonas que no hay viento. Sí. Sí, correcto. Por eso te decía, claro, si tú usas todas las combinaciones, como decía nuestra amiga Priscila, claro, es más, como que estás más tranquilo porque si en algún caso se te puede pasar algún concepto, pero al momento ya de ajustar, ¿no? De establecer ya tu envolvente, decir con qué ya vas a entrar, con qué fuerzas, con qué momentos, con qué cortantes vas a diseñar, los cortantes últimos que le llamamos, ¿no? Porque el nominal son aquellos que no tienen los factores, ¿no es cierto? Es como los esfuerzos admisibles. Son casi nominales, ¿no? Se puede decir así. Entonces, todo esto que estoy explicando, esto puede ser parte de una pregunta, ¿no? O sea, los esfuerzos nominales son los que están en la SD y los esfuerzos últimos son los que están afectados ya con sus coeficientes. Entonces, ya cuando tengas a esa etapa, tú puedes hacer unos ajustes ahí, ¿no? O sea, se regresa nuevamente y se dice, bueno, acá puedo bajar, esto me he excedido, ¿no? ¿Para qué voy a considerar nieve? Acá los vientos no son necesarios. Ya puedo hacer todo eso, todos esos análisis, ¿no? Pero sí es recomendable abrir todo el abanico de posibilidades, ¿no?